Muy buenos días, gracias por la invitación a compartir. Un saludo al auditorio del programa. Mire, yo creo que más allá de si cobran aguinaldo y si se les paga su salario a los diputados del Congreso Nacional, lo que nosotros deberíamos empezar a valorar es el alto costo que tiene para nosotros la institucionalidad. Le explico. Nosotros les pagamos a los partidos políticos sus procesos electorales, les pagamos su deuda política, les pagamos el salario de todos sus miembros en las instituciones electorales. Una vez que salen electos, les pagamos su salario con todos esos derechos y beneficios que ustedes han mencionado en el informe. Todos esos altos costos que incurrimos todos los hondureños deberían traducirse en un rédito para nosotros, es decir, gastamos todos esos millones de lempiras y a cambio de eso deberíamos de recibir las respuestas, el desarrollo, el avance, las decisiones, las políticas de Estado y públicas que nos sacaran de la pobreza, que nos deberían sacar de la situación de crisis en la que este país vive hace muchos años, cosa que no pasa. Entonces a mí me parece que el costo que tiene para nosotros los hondureños sostener una clase política improductiva, y cuando se habla de productividad, por ejemplo en el Congreso Nacional, siempre salen los diputados a defenderse. Yo presenté 60, 80, 200 propuestas de ley. ¿Y cuántas se aprobaron? Ninguno. La productividad no por cuántas propuestas se hacen, sino por los cambios que recibe el pueblo. Y el pueblo hasta hoy de este Congreso Nacional no ha recibido una sola decisión que impacte directamente en su estilo de vida, en el día a día, en las necesidades del país. Entonces, en conclusión, yo diría, es lamentable que nosotros sigamos sosteniendo una alta burocracia que consume cualquier cantidad de recursos, más de 170 millones mencionan en este informe, y Honduras sigue teniéndose en la pobreza, la desigualdad y la falta de soluciones. Yo creo que ya es momento de reflexionar como sociedad en que necesitamos una reforma seria del Estado, de la conformación del Congreso Nacional y sobre todo de la calidad de diputados que llevamos. Porque si seguimos eligiendo los mismos diputados de siempre, la misma calidad de diputados, dentro de 2 o 3 años vamos a seguir quejándonos de lo mismo. Bueno, qué importante lo que usted ha dicho o ha mencionado, destacamos. Se paga un alto costo en elecciones primarias, alto costo en deuda política, altos salarios a funcionarios. ¿Cómo cambiar una institucionalidad que precisamente se beneficia de este alto costo que representa mantener a la clase política de Honduras? Mire, para lograr esto se necesita un gran acuerdo nacional. Recuerde que las instituciones del Estado nacen del Estado y el Estado somos nosotros. De ahí nace la Constitución y de ahí nacen todas las herramientas legales que tenemos, que alrededor de 8,000 son las que se encuentran vigentes en Honduras, que se aplique ninguna. Entonces, digamos, ¿cómo cambiar esto? Necesitamos un gran acuerdo nacional, donde todos los sectores, independientemente de su ideología, su religión, su color, decidamos cuáles son las reformas que debe tener el Estado de Honduras. Nosotros no podemos seguir cargando esta alta burocracia, es insostenible. Los altos niveles de deuda, hace minutos antes de esto estábamos escuchando de que Honduras se ha endeudado por 6,000 millones de dólares y que no se han contado otros préstamos. Y uno dice, tantas millones de dólares que adquirimos en deuda que tenemos que pagar nosotros, van a pagar nuestros hijos y probablemente nuestros nietos. ¿Para qué? Si Honduras cada vez tiene más desigualdad, más pobreza, menos educación, menos salud, menos seguridad, menos inversión, menos desarrollo. Entonces yo creo que aquí el tema es que debemos todos, como sociedad, entender que Honduras necesita cambios estructurales serios. Y eso pasa primero por tener una clase política que realmente tenga intereses de país. El problema es que la mayor parte de los políticos están en esas carreras políticas por su interés personal. Si realmente a los políticos les importara Honduras después de 40 años de nueva democracia, no estaríamos hablando de este tipo de cosas. Tendríamos un país con mucho mejores condiciones. Así que yo creo que hay que saber elegir y hay que empezar a buscar una integración nacional que nos ayude a tomar decisiones serias.
Estimado, ¿qué destino le espera a Honduras considerando que la mayoría de congresistas buscan reelegirse en este próximo proceso? Mire, ahí yo apuntaría dos cosas. Una es, realmente en Honduras el futuro es incierto. Si yo le pregunto a usted como una persona altamente informada a dónde va a estar Honduras en el 2040, en el 2050, estoy seguro que no tenemos ni usted, ni yo, ni nadie la menor idea. En Honduras improvisamos totalmente. Y vamos a seguir improvisando mientras no tengamos la construcción de una visión a mediano y largo plazo del país que queremos construir. Esas visioncitas de 4 años, eso nos va a seguir manteniendo en este bache en el que estamos. ¿Y qué hacer? Bueno, viene un proceso electoral. Se dice que casi el 80% de los diputados se quieren reelegir. Yo no puedo opinar por el pueblo hondureño. No soy capaz de hacerlo, pero sí puedo opinar por mí. Y yo soy incapaz de reelegir esa cantidad, esa gente que está en el Congreso. Es que no tiene sentido. Honduras, yo me rehúso a creer que de 9 millones de hondureños no hayan 128 hombres y mujeres que realmente quieran ir a cambiar este país. Yo me rehúso a creer que de cerca de esos 3.000 y fracción de candidatos a diputados que hay en todas esas corrientes, no hayan 128 hombres y mujeres que realmente quieran cambiar Honduras. Pero si vamos a seguir eligiendo los mismos, si vamos a volver a tener a los diputados que en este Congreso fueron totalmente incapaces de siquiera llegar a acuerdos y consensos, vamos a seguir hablando lo mismo. El llamado es al pueblo hondureño a que reflexione, a que entienda que el poder del Estado número uno o principal es el Congreso Nacional. Debemos conformar un Congreso con personas que no obedezcan como borregos la línea de los dueños de sus partidos. Hombres y mujeres que entiendan que son padres y madres de la patria y que su responsabilidad es Honduras, no el dueño de su partido y su ridícula ideología, que lo único que nos ha hecho es dividirnos como sociedad y estancarnos en una visión de lo que deberíamos hacer como país.